Tenemos el placer de tener a una experta que yo sé que es muy conocida también por todos ustedes también. Ella se llama Clara Robledo, jardinera profesional. Clara, bienvenida, ¿qué pasa en casa? Gracias por aceptar esta invitación, por traer a tus compañeras. Clara, ¿por dónde comenzamos? Porque es que está claro que muchos tenemos planticas en la casa, en el jardín, en el apartamento. Se ven hermosas porque embellecen el entorno. Pero es que también necesitan de sus cuidados, o sea, necesitan de sus cariñitos. Necesita cariñitos, esa es la expresión. Claro que sí, porque además las plantas que nosotros tenemos en nuestras casas, digamos que están de alguna manera domesticadas por nosotros, entonces necesitan de nuestro cuidado, no están en el entorno silvestre de una selva, de un bosque, que allí entre todos, además, que es lindo entender eso, sí. Entre todos se cuidan y todo está perfectamente sincronizado para que como sistema funcionen. En cambio nosotros en nuestra casa pues las tenemos un poco más aisladas de estos ecosistemas silvestres y necesitan de nuestra atención y de nuestro cuidado. Además que pues yo no me canso de repetir una cosita. Yo había oído con lo que dices, había oído que las maticas deberían estar tocándose. Entre ellas. Que las maticas deberían estar juntas tocándose, porque de esa manera ellas también entre ellas van haciendo. Yo no sé si eso si eso tenga sentido o es romanticismo. No, es cierto que varias plantas juntas se acompañan mejor y crean un ambiente y una atmósfera más de bienestar para ellas, ¿cierto? Sí. Ahora, hay otras plantas que ayudan a proteger a las otras en función de que si tienen olores potentes, se vuelven plantas protectoras para repeler tal vez insectos sin que sean ellos malos, pero que en algún momento si se proliferan pueden ser plaguita. Y los olores potentes de las plantas, sobre todo las aromáticas y muchas de estas que son medicinales, ayudan a proteger. Entonces, por ejemplo, uno en la casa, junto a las plantas de jardín, debería tener una que otra plantica aromática y repelente. Ahí hablamos de la ruda, el romero, el orégano, la albahaca, entendiendo sí que todas estas que acabo de mencionar son plantas que necesitan luz directa, mínimo 4 horas al día. Entonces, claro, yo ya sé que no voy a poderlas tener junto a las plantas de interior, pero sí como barrera en el balcón y junto a las otras planticas que tengo en el exterior. Y entonces yo cómo sé que una planta es para interior o que esa otra es para exterior. Somos principiantes, pues soy, o usted padre, y yo quiero ser experta como Clara. Haceme el favor. Gracias. ¿Cómo hago yo en para diferenciar? De una matica de café te trajimos ese café. Ay, gracias, claro que sí. Es que no hay en el alimento que no provenga de una planta en sí. Siendo no mucho más procesado, ¿no? Pero pues realmente todo lo que comemos. Todo nos proviene de ahí. Nos proviene de ahí. Entonces por ejemplo, estas son de exterior. Entonces, ¿cómo se diferencian interiores de exteriores? Listo. Ahí, obviamente uno empieza. La relación con las plantas es una relación que se cultiva también y que no es que, si yo ya compré una, no, ya soy la mejor amiga, no. Con cualquier ser vivo uno entabla una relación que se va nutriendo, se va afianzando y va habiendo confianza, ¿cierto? Entonces uno alcanza también a entender y a notar muchos síntomas de esas planticas. Digo esto porque ahora yo les quiero compartir como unos daticos que le ayudan a uno a identificar si una planta es de sol o de sombra. ¿Cierto? Súper. Hay unas muy digamos que comunes que nos han acompañado toda la vida, que son por ejemplo el Miami, y el Miami es un versátil, o sea, el Miami puede estar tanto en exterior como en exterior. Este es un Miami, es ese Clara. Que está allá. Sí, el que tú tocaste, Vivi. Esta se llama Singonio. Venga, hágame un favor, ya que estamos hablando del Miami, la diferencia entre el Miami verde y el blanco. Sí. ¿Es igual? Es que hay Miami verde y blanco. Y negro también. Pues le dicen negro, pero es muy oscuro. No sabía le dicen Miami negro, pero realmente es un verde oscuro. ¿Y la diferencia, por ejemplo, de sol y sombra entre el blanco y el verde? No tienen diferencia. Plantas como el Miami son muy versátiles, ¿cierto? Y de hecho, mira que se pueden tener en tierra y también en agua. O sea, estas son súper flexibles.
esta que se llama cingonio es otra plantica que también es muy versátil y puede también estar tanto en interior como en exterior, entendiendo que interior no es que no puedan, que no necesiten recibir luz solar, no es ni bajo la cama, ni en el baño donde no entra nunca luz natural, sino que son plantas que por su evolución se han adaptado a lugares más sombríos, pero también por especie son plantas que provienen de la parte baja del bosque, donde reciben la sombra de los árboles. Sí. Por esto sí las podemos tener dentro de la casa. Entonces, como ellas están también la lengua de suegra. Lengua de suegra. Me asustó con eso. Que es, por ejemplo, esa lengua de suegra. La oliva de Checho. O Sansevieria. Su nombre real, pues, Sansevieria. Sansevieria. Ajá. Pero un rasgo a reconocer, y es que las plantas de huerta, o sea, las que producen alimento en sí que nosotros estamos los humanos acostumbrados a consumir, como los frutales, son plantas que necesitan alta exposición al sol. Y también las hortalizas, las aromáticas, alta exposición al sol, necesitan recibir mucha luz solar porque hacen mucho gasto de energía para producir esos frutos visibles. No es que las otras no tengan, pero es como una asociación que es importante empezar a identificar. Plantas de fruto son plantas que necesitan exposición directa al sol, mínimo 4 horas al día. Los frutales todo el día. Porque el sol le da la posibilidad de reforzarse para producir el fruto. Exactamente. Y para llevarlo a la madurez. Exactamente. Pero también tenemos que saber que antes del fruto, ¿qué hay? Flor. La flor. La flor. ¿Usted no fue a esa clase o qué? Ay, padre, me la perdí. ¿Vos no fuiste? ¿Llegaste tarde o qué? Aquí estoy en esa, soy principiante. Entonces cáliz, flor, fruto, me acuerdo, eran como así. Entonces la flor es un indicador de plantas de exterior. Esta es como la formulita. Sol igual color igual flor. Del mismo modo en sentido contrario. Flor igual color igual sol. Igual sol. ¿Sí? O todo lo contrario, a la inversa. Exacto. Entonces, por ejemplo... Pero esa es una clave que es mundial. Es súper chévere. Sí, claro. Como toda clave, tiene una excepcioncita. De las plantas de flor que pueden resistir interior, o de hecho les va mejor en interior, están el anturio, las bromelias y las orquídeas. Porque de ellas debemos entender que sí que en el bosque, como dije ahorita, siempre están pegadas a los árboles, entonces reciben la sombra. Casi siempre los anturios, las bromelias y las orquídeas tienen hábito epífito. Epífito quiere decir sobre las plantas. Epi sobre fito planta, entonces es una planta que se apoya sobre una planta. Eso hace que inmediatamente al estar en el tronco de un árbol reciba sombra. Entonces son de las pocas plantas con flor que yo puedo tener en casa, como excepción a la regla esta que dijimos antes de. Pero también habría que diferenciar no sé si sea lo mismo, pero hay que diferenciar entre sol y luz. Claro. Porque hay unas que pueden tener mucha luz, por ejemplo las que están pegadas a los árboles, claro, pero no necesariamente sol. Eso es luz indirecta, sí, ¿cierto? Y muchas veces las plantas que en su estado natural o silvestre reciben luz indirecta son las que podemos tener en interior, pero no con esa salvedad de que no quiere decir que interior sea el baño o el sótano. O el bajo la cama, claro, que le dé luz pero no sol necesariamente. Entonces, porque sí, muchas veces hay lugares de la casa donde no entra el sol, pero sí entra muy buena luz. Y perfectamente pueden estar ahí. El aire, infalible para todas, es necesario, ¿cierto? Necesitan y les va mejor en lugares más aireados. Pocas plantas podemos tenerlas en lugares cerrados, en oficinas y con aire acondicionado, pero hay algunas, como esas, las dracenas, por ejemplo, son las más resistentes para esos lugares que a lo mejor son un poco más... Dracenas. Clara, yo te quiero preguntar 2 cosas antes que se me olvide. La primera, cuando llegan a nuestras casas, le debemos permitir a las personas que toquen nuestras planticas.
La segunda, yo recuerdo, yo tenía por ahí 5 o 6 añitos y en mi casa había una mata. Esa mata no pelechaba, pero llegaba mi abuelita, le hacía sus cariñitos, oiga, y esa mata hermosa para arriba, ¿eso en qué va? En la mano, si hay buena mano o hay mala mano. Y ella le hablaba, y yo tengo esa imagen acá, y ella le hablaba con amor, con cariño, ¿eso en qué va? Pues a ver, las plantas responden a estímulos, ¿cierto? A lo mejor es probable que la planta, antes de llegar a tu casa, estuviera en la casa de la abuelita. Y sí que hay libros que soportan investigaciones que hablan de esto, de la cercanía. De que haya una resonancia entre el sistema energético de la planta y el sistema energético de las personas que las cuidan. Química. Exacto. ¿Han oído que dicen que a las plantas hay que hablarles? Sí. ¿Cierto? Bueno, yo no me canso de repetir que yo creo que nos sirve más a los humanos hablarle a las plantas que a las plantas mismas. Es más para uno que para ellas. Realmente, evidentemente sí les va a servir, porque el hecho de que yo le hable en voz alta o mentalmente a una planta, pues yo la estoy mirando, me estoy dando cuenta si tiene una hojita en buen estado o deteriorada, si tiene algún síntoma que no tenía antes, entonces le estoy brindando cuidado. Pero el hecho de que yo también entre en contacto con esa otra energía que hace parte de nosotros, que es la misma naturaleza, no está afuera, como muchas veces se piensa que es algo separado externo, sí. Está desde adentro. Entonces, claro, si nosotros entramos en esa resonancia consciente, pues eso también nos hace bien a nosotros. Es que tenemos la misma vida. Exactamente. Entonces ahí hay una comunión que es importante. Y que separarnos nos hace mal. Sí, entonces, claro. Cuando yo vuelvo a reconectar con esa esencia de naturaleza, pues eso me conviene a mí, y evidentemente a la planta le va a convenir porque yo le voy a prestar más cuidado. Y por otro lado están estas investigaciones que soportan eso, que las plantas responden a estímulos. Entonces es muy posible que lo que la abuelita estaba haciendo era enseñándoles a ustedes a esa disposición para con las plantas. A esa cercanía y cómo debería haber una relación muy cercana. Ay, qué hermoso con las maticas. Vea. Padre, usted tiene una lupa ahí. Pues claro, como con ¿Qué es lo que quiere mirar? Con el crucigrama vamos a ver las dracenas, a ver cuáles son las dracenas, a ver cómo es el cuento. Con lupa y todo. Para llenar el crucigrama. A ver. Todas estas son las dracenas. Todas son. Exactamente. Yo tengo la tercera de arriba. ¿Así? Ay, hermosa. Sí, que es clarita con un borde como rojito. Ajá. Es muy, se llaman dracenas. Dracenas. Mira que hay. ¿Qué hubo dracena? ¿Qué hubo dracena? ¿Qué hubo dracena, mija? No me habías dicho tu nombre verdadero. Sí, ahora lo voy a decir. No me habías dicho tu nombre. Entonces todas esas son también un género muy amplio, y muchas de estas pueden estar en espacios un poco más cerrados. Las que se cortan el palo, el tronquito y se siembran los tronquitos. Ajá. Esa otra que le dicen como yuca. Ajá, palma que yuca. También palma yuca, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Vio? Vamos entonces con esa misma lupa, padre, a leer los mensajitos que hasta ahora nos llegan a través de la línea del WhatsApp. A ver. Adelante. Buenas tardes, esto no se ve. Buenas tardes, muchas felicitaciones. Sus programas son de gran ayuda. Para la experta, ¿qué le pasa a mi mata que se puede hacer? A verla. Muchas gracias. A ver. Bueno. Está disfrazada para el 31, debe ser. Pues como el cronograma está tan raro con esta época. Ya. Debe ser. Bueno, esta es una dracena precisamente, y es una plántica que tiene las manchas en las hojas, son síntoma de desnutrición por lo general, a no ser de que las manchas tiendan a ser como más negruzcas, que serían hongo, pero ya les voy a hablar de qué hacer en los dos casos. Entonces esa despigmentación habla más de déficit de nutrientes, y es que realmente el mejor preventivo para plagas y enfermedades en las plantas es el abono frecuente y regular para las plantas. Sí. Entonces yo recomiendo, porque mi escuela y mi esencia también es el cuidado como tal de los ecosistemas, entonces mi línea es la agricultura y la jardinería orgánica. Entonces recomiendo abonos orgánicos. ¿Qué son los abonos orgánicos?
por ejemplo, materia orgánica como la gallinaza, la boñiga, la tierra de compost o humus. Sí. Hay abonos orgánicos líquidos ya preparados, que son unos fermentos en un tiempo prolongado, fabricados artesanalmente, y estos también se pueden aplicar a la tierra y a las hojas de las plantas. Entonces, cuando una planta tiene síntomas, tengo que hacer dos cosas. Una, abonar, porque necesito reponerle como sus niveles de sistema inmunológico para que ella pueda recuperarse, igual a cuando uno se enferma. Sí. Es primordial que uno tenga unos buenos niveles de energía o de alimento pues en su cuerpo para responder mejor a las vitaminas y a las enfermedades. Nutrientes. Exacto, esté nutrido. Sí. ¿Cierto? Entonces la observación es muy importante. Exactamente. La observación es muy importante de las maticas, de las matas, para uno saber una manchita por encima o por debajo. Exactamente. O si tiene volumen para saber si es un animalito o si es una plaguita. Exactamente. Plaguita. Ay, como sabes bastante. Ay, tan plaga. Entonces, para esta planta, a la par de que la abonemos, deberíamos también, y me di cuenta por la foto, que tiene una especie de pulgoncito o de palomilla blanca, como ese polvillito blanco que tiene, como dentro de los pliegues de las hojitas, sí, ahí lo vimos. Ahí donde salen las hojitas, en el tronquito. Exactamente, entonces eso también es motivo de pensar que por un tiempo estuvo tal vez sin buenos niveles de nutrientes y ya llega un punto en el que es vulnerable a las plagas que siempre están. Y para ninguno es misterio que siempre hay plagas, bacterias, virus, incluso dentro de nosotros, conviviendo con ellos. Sí, pero cuando cuando los niveles se descuadran es que nos enfermamos. Con las plantas es igual. Si las plantas son súper aguantadoras, por decirlo de alguna manera, pero cuando ya llegaron al límite de sus reservas, ahí es que se prestan vulnerables para. Entonces, para eso que tiene tu plantica, y para quienes nos estén viendo y tengan la misma situación, hay un remedio casero que podemos hacer y elaborar, y es el macerado de ají con ajo. Entonces, voy a dar la receta. 1 litro de alcohol antiséptico con 50 gramos de ají, ojalá el más picante que encuentren, pajarito puede ser, más 50 gramos de ajo, y cojo medio vasito de ese litro de alcohol y licúo los 50 gramos de ají con los 50 gramos de ajo. ¿Sí? Hago todo. Partes iguales. 50 gramos de ají, sí, y 50 gramos de ajo y un medio vasito del litro de alcohol. Sí. Lo licúo. Cuando termino de licuar, aplico el resto del litro de alcohol, porque a ese le había sacado medio vasito para licuar, entonces aplico el resto y tengo entonces en una jarrita, yo acá tengo incluso este es. Ve, yo me lo iba a tomar, pensé que era claro. Cuidado, padre. Ve, qué rico nos trajeron claro. Entonces, ideal si yo lo puedo hacer antes de que tenga plantas enfermas, porque además lo puedo aplicar de manera preventiva. Preventivamente, ¿y se puede utilizar cada cuánto, por ejemplo, para echarle a las matas? Pues una vez al mes, exactamente. Entonces, una vez lo licúo, lo dejo reposando, ojalá 7 días en un lugar oscurito, ¿cierto? No pues con rayos del sol. Esa maceración de 7 días la hago si de verdad puedo esperar, si no tengo mi planta agonizando, pues. Pero sí, y si ya está muy grave, la dejo reposando de un día para otro, esa mezcla. El ideal es que sea 7 días, pero si es urgente. Exactamente. Si la dejé los 7 días, lo que hago es después colar para quitar el sedimento. Acá todavía tiene un poquito porque muchas veces hay partes duritas del ají o del ajo que no se terminan de destruir, y entonces debo colar, desecho ese sedimento, y el líquido yo lo debo almacenar en un frasco, ojalá oscurito, o en un lugar en la sombra, en una alacena y tal. Cuando lo vaya a usar, yo voy a hacer la proporción de 1 litro de por 9 litros de agua. Pero también es que yo digo, bueno, 9 más 1 son 10 litros, y yo solo tengo, digamos que estas plantitas no me gasto todo eso. Yo puedo escalar
Y esto me dura 6 meses almacenado. Entonces no me lo tengo que gastar todo de una, sino que bueno, vamos a hacer la mitad. 500 mililitros de esta preparación. Si antes diluía 1 litro en 9 litros de agua, entonces 500 lo diluyo en la mitad, 4.5, exactamente. Y esto lo guardo. A la mezcla final que les dije que hacíamos, le puedo echar un poquito de jabón azul diluido, mezclado. Jabón azul. Jabón azul diluido. Jabón azul líquido. Yo puedo mantenerlo ahí porque además... sí es diluido netamente, pues, ahí está el jabón, mira. Sí. Qué bien. Entonces, además, yo lo puedo mantener un frasquito diluido y me va a servir tanto para cuando elabore esta receta o para cuando tengo planticas que tienen plaguita o tienen alguna palomilla o alguna presencia de esto que no es normal, y por eso es bueno la observación para yo darme cuenta cuando hay cambios. Y en ese caso puedo untar un pañito con el jabón azul diluido y retirarle la plumillita, o un pincelito si es en la parte como más digamos más interior de las hojitas o por aquí, o en el tronquito donde se juntan las hojitas, que son varias, entonces ahí también. Entonces yo puedo hacer eso lo puedo hacer con el jabón diluido solo. Y también cuando elaboro esta mezcla, lo que puedo hacer es en un atomizador con un atomizador la aplico en todas las partes de la planta donde vi que tenía presencia de plaguita, y luego pues lo dejo actuar un tiempito y luego le trato de limpiar. La limpieza entonces en ese caso podría ser con la jugadurita de jabón azul. Sí. El jabón para azul que no queme la... Es más como para terminar como ese proceso el jabón azul es antibiótico, entonces me ayuda también a limpiar, y fuera de eso deja como una capita que protege para que las plaguitas no vuelvan a posarse ahí. Como les dije, a la par de eso es supremamente importante abonar la tierra de las plantas, pues aplicarles abono, o si uso abonos líquidos también aplicarles. Entonces el proceso podría ser curación, la semana siguiente abonar, y a la siguiente, si persistió o volvió y apareció la plaguita, volver a aplicar receta de curativa. Hasta que se alivie. Hasta que se alivie esa muchacha. Más preguntitas. Exactamente. A ver qué más tenemos por ahí. Más fotos. Un saludo fraterno, excelente el tema. Esta es una planta que la tengo en agua y apenas va a abrir su segunda hoja. Soy José. Ay, mire, padre. Qué linda. Ese es un Miami, ¿cierto? Es esa es la otra. Dieffenbachia, pero creo. Es parecida al Miami. Pero esta hoja es muy grande. Similar. Es una hoja muy grande. Pero esta hoja es grandecita. ¿Cómo se llama? Dieffenbachia. Dieffenbachia. Y con ella quiero mencionar algo importante. Es una planta que ha sido un poco estigmatizada porque es una planta que si un gatico, un perrito, un bebé se la comen y mastican, pero es que tenemos que estar en vigilancia de las mascotas y los pequeños, ¿cierto? Entonces, no es que la planta de por sí sea una planta mala, tóxica, venenosa, sino que pues que hay que estar monitoreando. Entonces, claro, la plantica, si alguien la mastica, es una plantica que en sus estructuras de ramas y tallos tiene, hagan de cuenta, como fibra de vidrio. Entonces, claro, si yo me como eso, esto se me va a pegar y como es tan fibrosita, se me va a pegar acá, y por reacción del cuerpo esto se va a inflamar, pues, y me voy a ahogar, ¿cierto? Claro. Entonces, pero ahí es donde también es muy importante que antes de correr a decir que una planta es mala, no, es que tenemos que ver cuál es la interacción que hicimos con ella. Sí. ¿Cierto? Algo se hizo mal. Exactamente. Cuando genera una reacción. Exactamente. De esa manera. Y la verdad es que pueden ser accidentes, pero también es chévere también como matizar un poquito ese tipo pero de... es importante conocer todo eso. No, y hay que hablar bien con el perro y con el gato, y hay que decirle... Ay, ellos son buena gente. Hay que decirles, sentarlos ahí, traigan el cuaderno. Bueno. Vamos a leer. Exactamente. Claro, buenas tardes, ¿qué le hago a la millonaria para que peleche? No, cásese con ella, cásese con ella. Oiga,
Y no se muera, gracias. Y es de Solo de Sombra, gracias. Mi nombre es Sandra Janet Figueroa. Bueno, no, mentira, Sandra, no te cases con ella. A ver si por acá tenemos otra para que a ver si tenemos más. Y... Ya tenemos la millonaria, ya sabemos. A ver, súbale pues. Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Saludo, pregunta. A ver si la pueden... Dios los bendiga por todo. Pregunta a esta invitada tan especial y tan enamorada de lo que hace. El anturio me florece y se marchita. ¿Qué pasa? Y esta es lengua de suegra. Porfa. Y el novio se mantiene como sin ganas de nada. ¿Qué pasa? ¿Será porque es un novio maluco? Dios los bendiga y conserve demasiado con programas tan divinos. Nuri Ospina. Sí, esa es una sansevieria o lengua de suegra también. Pero es una suegra chiquita. Es una suegra mansita. Es una suegra mansita, es suegra mansa, porque la lengua está muy... El novio está bien. El anturio blanco. Sí, entonces Spathiphyllum se llama ese. Grosera. Pero porque sos así. Entonces ella nos dijo que el anturio florecía y se marchitaba. Y se le secaba muy fácil. Se marchitaba, la flor o la planta, porque las flores tienen un proceso natural de... Pero el anturio dura mucho. Sí, esa es otra variedad y lo que hay que saber ahí es que pues si es la flor, pues tiene un proceso normal de duración y luego se va marchitando. Si la planta es la que se resiente después de florecer, es posible que tengas que ser como más cuidadosa en el abono frecuente de la planta, porque para florecer la planta necesita también y hace muchísimo gasto de energía. La flor es el acto de reproducción por excelencia de la planta y de perpetuar su especie. De hecho, hay muchas flores que se llaman plantas que se llaman plantas de corto ciclo y son plantas que después de florecer tienden a marchitarse y tal vez mueran. Pasa mucho con algunas hortalizas y porque realmente ya cumplió su misión de florecer y después de la flor está el fruto y después la semilla y ahí ya perpetúa su especie. Ahí muere. Exactamente, para que continúen las otras. Entonces, en muchas plantas sucede. La que ella nos muestra, no es una planta de corto ciclo, es una planta de largo o planta perenne, pero puede que su desgaste se deba a que si no tiene muy buenas reservas, después de hacer su floración, pues esté un poco desgastada y no tiene reservas de dónde pegarse. Entonces ahí es donde tenemos que hacer y caer en cuenta de ese abono frecuente o regular. Vea esta Padre, vea, totuma. me comí unos huevos y guardé las cáscaras para que... Y la guardaste en la totuma. Y la totuma. En la totuma. Es que para que habíamos traído esto, Clara. Bueno. ¿Para qué sirven estas hablamos de abonos, ¿verdad? Okay. Y en la casa tenemos muchos elementos que resultan de nuestra cotidianidad y que podemos usar como abono. Uno de ellos son las cáscaras de huevo, pero las cáscaras así como tal no es muy apropiado ponerlas como tal ahí en la tierra, sino que necesitan un proceso de descomposición y sobre todo de que se rompan las moléculas de calcio de las que están hechas la cáscara, porque no nos olvidemos que esta cáscara de huevo era el empaque de una vida, entonces es súper fuerte y hay que hacer algo para que se rompa realmente ese calcio que es el que aporta el nutriente al suelo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a digamos que acumular unas cuantas cáscaras de algunos días, las voy a lavar después de sacarles y aprovechar su contenido y las voy a dejar en un ladito como recolectando algunas. Cuando ya tenga varias, las voy entonces a echar en un recipiente en vinagre y las voy a dejar 2 días en ese vinagre reposando. A los 2 días desecho el vinagre como tal, las juago y luego las trituro o las pulverizo, puede ser en pues a estas maquinitas que pulverizan o yo no sé cómo, o simplemente las machaco bien. Y no se puede tomar el jugo de huevo. Ese es el vinagre. No, el de vinagre no. Eso no es jugo de huevo. No. Y ya machacadas y habiendo pasado por ese proceso de maceración en vinagre, es que van a liberar sus moléculas de calcio y ahí sí las entierro en la tierrita dentro de las plantas. Porque las mamás lo que hacen es pulverizar de una y... Y esos son
las cascaritas de los pistachos. Esta también es para el abono. No como tal, sino que esa la tenía ahí porque este otro tipo de elementos que resultan de nuestra cotidianidad, me comí unos pistachos. El pistacho. Pues como tal la cascarita la puedo guardar y que me sirva como material de drenaje para poner en la base de las materas. O sea, en la primera capa de la materita. Abajo, para que por el huequito no se vaya toda la tierra. Yo debo poner una capita de drenaje. Ese drenaje puede ser capacho de coco, puede ser... puede utilizar elementos orgánicos como las cascaritas de los pistachos. Piedritas pues delgaditas, pues cositas. Puede usar cascajo de piedritas. Sí. Y eso me sirve para dos cosas. Normalmente las macetas deben tener orificios de drenaje para que salga el exceso de agua. Entonces esa barrerita de drenaje que pongo en el fondo me sirve para un filtro, que no se me lave del todo la tierra y se me salga abono, por ni estas, nada, claro. ni el abono, pero también me sirve como una capita de reserva de humedad. A través de la cual las plantas van a aprovechar y van a absorber humedad en el caso, en el momento en el que tengan mucha... un poquito de agua también. Exactamente. Tienen la reservita. Algo que no quiero dejar de recomendar o de resaltar, y es que siempre cualquier práctica con las plantas, riego o abono o remedio, como lo mencionamos, como este que mencionamos ahorita, sí, siempre aplicarlo cuando no esté haciendo mucho calor y cuando no esté, si es en plantas de exterior, cuando no esté el sol potente, sino al atardecer. El riego es ideal también que lo hagamos o muy temprano en la mañana o al final de la tarde, para que no se pierda, no se evapore esa humedad que yo le apliqué a la planta. El riego no solo es para hidratar, sino también para que suceda la dilución de los minerales y nutrientes que están en la tierra. Entonces, muchos de esos nutrientes, si no están solubilizados en agua, la raíz no es capaz de absorberlo. Entonces yo necesito que el agua que yo aplique sí haga la humectación importante o necesaria para que esos nutrientes se disuelvan y las raíces puedan absorberlos. Muy bien. Qué mujer para saber y para explicar, sí, bueno. No, sí, para hablar así rico, pues. Pero y tan práctico. Síganme invitando. Y súper, ¿cierto que sí? La comprometemos, padre, a que vuelva Pero otra es que vez, deberíamos. porque incluso nos quedaron también muchos mensajitos sin leer. Sí. Nuestros televidentes. Y muchas inquietudes, muchas dudas que nos manden. Y mire todas estas herramientas que ella había traído acá. Claro, para que es que no usted supimos. podara la tierra. ¿Esto es para qué? ¿Para sembrar o qué? No. ¿Para las semillas? ¿Eso qué es? ¿Una No. piedra? Para castigar a las maticas cuando se manejan No. mal. ¿No? Yo pensé que era que de pronto entran muy tarde por la noche. ¿Eso es ¿para qué? qué? ¿Una Ok. piedra? No, eso es una piedrita de un crisolcito que la traje por si hacíamos para la triturar. Para trituración macerar. de estas. Este Ajá. huevo. Para macerar. Estas cáscaras de huevo. Muy bien, Bueno. carbón. La No, pero sí ceniza, debíamos ay, los no. nutrientes. La ceniza también es algo que resulta posiblemente fácil de conseguir en las casas, en las fincas como tal, y la ceniza la puedo aplicar como un abono orgánico también. Perfecto. Y ayuda Sí a se la puede, prevención o al manejo de las babosas. Hablamos de hacer control y manejo de plagas u otros seres vivos, no hablamos de matar ni aniquilar Sino los controlar. otros, sino hacer un control biológico. Y hay elementos en la propia naturaleza o naturales y orgánicos que nos ayudan. Muy repelente. Sí. Exacto. La Clara- ceniza bregar a que esté fría antes de echársela a Muchas las Sí, no, gracias. claro. Bregar, ¿cierto? Muchas gracias. Continuaremos. Listo, puntos suspensivos con este programa. Sí. Claro que Ojo sí, con yo eso. encantada. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Feliz puente, que descansen muchísimo. Qué se rico. cuidan. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós, cuídense, Clara, chao. súper. Gracias, qué rico.